Vamos a hablar principalmente de lo que es la sostenibilidad, lo que es cómo enfocada principalmente la sostenibilidad a lo que es aplicada al uso del agua, lógicamente el agua en la industria lechera. Vamos a hablar principalmente de lo que es la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad aplicada al uso del agua, el consumo del agua en la industria lechera, procesadores de leche, ¿vale? Y fabricantes de queso. Luego veremos un poco las diferencias principales entre unos y otros, que son muy importantes. Los puntos principales dentro de las fábricas de productos lácteos donde están los consumos de agua, los vertidos y los influentes generados en las industrias lácteas, ¿vale? ¿Qué es el suero y sus características principales, ¿vale? La valorización del suero y el uso que tiene el suero, ¿vale? Vamos a ver luego un pequeño caso práctico de una quesería real, en este caso de 30.000 litros, que también lo vamos a ver después. Y luego, una vez que veamos un poco todo esto, vamos a enfocar lo que es el concepto de sostenibilidad aplicado a la industria lechera, ¿vale? Bien. Antes de nada, antes de empezar con lo que hemos comentado, es importante definir la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad ambiental es un concepto que es un poco difícil conjugarlo en las empresas, ya no solo en la industria láctea, sino en todas las empresas en general, puesto que es un equilibrio entre tres pilares fundamentales, ¿no? Uno es el pilar social, otro es el pilar económico y otro es el pilar medioambiental. En el pilar social es muy importante la parte de trabajo, lo que es la prevención de riesgos laborales, etcétera. Lógicamente las relaciones humanas también juegan un papel importante en el apartado social, ¿no? En el apartado económico, al final recordemos que una industria no deja de ser una empresa y como tal requiere de un beneficio industrial. Entonces, la sostenibilidad, que al final es un coste inicial un poco alto, sobre todo para las empresas pequeñas y medianas, ¿vale? Puede repercutir un poco en los ingresos y los beneficios propios de la empresa, ¿no? Pero esto, digamos que es a corto plazo, cuando se invierte de una forma razonable, la inversión es fácilmente retornable, ¿no? Lo veremos después. Y luego, lógicamente, la parte medioambiental, es decir, hay que minimizar la huella ambiental y dejar el entorno lo menos alterado posible. De hecho, ya no solo cuando esté la empresa, sino en un futuro, si la empresa pues, o bien cierra o bien la empresa se traslada a otro sitio, hay que dejar el emplazamiento lo mejor posible para que de alguna forma nuestra huella ambiental sea lo más baja posible, ¿vale? Entonces, al final, una de las cosas importantes en la sostenibilidad ambiental es el equilibrio, ¿vale? Y conjugar estos tres pilares es bastante difícil. Al final, queramos o no, en una empresa prima mucho la parte económica y se deja un poco más de lado la parte medioambiental, sobre todo en las empresas medianas y pequeñas, ¿vale? Pero bueno, poco a poco, esta tendencia en Europa y cada vez más también en América se va instaurando y hace que la concienciación medioambiental sea importante, ¿no? Como decíamos antes, la sostenibilidad, una vez ya aplicada al uso del agua, consiste en un uso racional del medio hídrico, es decir, optimizar el consumo del agua, que eso es fundamental, ¿vale? Fomentar su reutilización y su tratamiento en la medida de lo posible y no alterar el funcionamiento óptimo, como decíamos antes, de la industria en general. Es decir, intentamos de alguna forma que el agua funcione, lo captemos, lo tratemos y lo acondicionemos de la forma mejor posible, que su consumo sea lo más bajo posible, que esto tenga un coste inicialmente bajo para el empresario, pero lo más importante de todo es que el funcionamiento no se altere, es decir, el funcionamiento de la empresa, de las fábricas de productos lácteos, lecheros, queseros, etcétera, ¿vale? No se altere y que de alguna forma siga trabajando de forma normal, ¿no? Bien, antes de ver un poco la sostenibilidad en la industria lechera, vamos a ver dónde está el consumo del agua, ¿no? Y cuál es la cantidad de agua que se consume en las industrias lecheras. Hay un ratio, que eso lo podéis ver en cualquier bibliografía, que suele ser aproximadamente de 1 a 3 litros de agua por litro de leche utilizado o producido. Si os dais cuenta, es una horquilla muy amplia. Entonces, hay empresas, por ejemplo,
medianas o pequeñas. Aquí en España, por ejemplo, hay casos que hemos visto que la relación es hasta 5 litros de agua por cada litro de leche utilizado, ¿no? De hecho, tenemos una empresa, tenemos un cliente que hicimos un estudio, inicialmente tenía casi 5 litros de agua, un consumo de casi 5 litros de agua por litro de leche, ¿vale? Y al final lo dejamos en 1,5. Bajamos de forma ostensible la cantidad de agua, es fundamental, ¿vale? Llegar a un ratio de 1 es un poco, es quizá complicado y sobre todo en las empresas medianas o pequeñas. Si llegamos a 1,2, 1,4, en las empresas medianas o pequeñas ya es un ratio bastante importante, ¿no? Dentro de las fábricas de productos lácteos o de las fábricas en la industria lechera, es importante diferenciar, como veremos después, las que son procesadoras de leche y las que son fabricantes de queso, ¿vale? Bien, vamos a ver ahora un poco las procesadoras de leche y los fabricantes de queso, como decíamos antes, ¿vale? ¿Dónde están los puntos de consumo principales de agua? En la procesadora de leche tenemos, lógicamente, un foco importante de aguas o de consumo de agua en las aguas para la limpieza, lo que son las unidades CIP, Clean in Place, que es lo que se llama limpieza en el sitio, ¿vale? Esto generalmente, este tipo de limpiezas las suelen utilizar las empresas medianas o grandes. Las pequeñas generalmente no suelen tener CIP, ¿vale? No obstante, sí que tienen un gran consumo de agua. Entonces, los equipos, una vez, como sabéis, cuando se trabaja, cuando se hace los trasegos de leche, cuando se llevan las cubas o cisternas, ¿vale? Luego se requiere un lavado y se consume una gran cantidad de agua. Otro consumo importante, en el caso de las procesadoras de leche, son las aguas que tienen los propios operarios, bien sea en las duchas, en los aseos, etcétera, ¿vale? Y en algunas ocasiones, sobre todo en distancias largas, se suele transportar la leche en polvo, o el suero, bueno, en este caso leche en polvo, ¿vale? Y se rehidrata en destino. Es decir, se añade un agua, lógicamente, de una muy buena calidad para reconstituir la leche, ¿vale? En el caso de los fabricantes de queso, el tipo de consumo de agua. Me preguntan por aquí qué es CIP. CIP significa Clean in Place, es decir, limpieza en el sitio, ¿vale? Suelen ser sistemas de lavado automático, ¿vale? Estos sistemas de lavado ya lo veremos también en el curso, que eso es importante, veremos un poco cómo funciona una CIP, características que tiene una CIP, secuencias, etcétera, lo vamos a ver en el curso, ¿vale? Y quien quiera luego con más detalle, pues se lo podemos también pasar, no hay ningún problema, ¿vale? Este tipo de limpiezas CIP principalmente son de la siguiente forma. Imaginamos que tenemos un tanque de leche, ¿vale? El tanque de leche lo vamos utilizando para enviarlo pues a un pasteurizador, a un termizador, etcétera, ¿vale? Una vez de vacío, el tanque se tiene que limpiar. Entonces, generalmente se hace un empuje de ese tanque, un aclarado, ¿vale? Y ese empuje aclarado lleva restos de leche, ¿vale? Entonces es lo que se denominan aguas blancas, que lo veremos un poquito más adelante. Una vez que está aclarado el tanque, ¿vale? Requiere de una limpieza alcalina principalmente. La limpieza alcalina sirve para eliminar la materia orgánica, principalmente proteínas, grasas, etcétera, ¿vale? Luego requerimos otro aclarado, ¿vale? Hasta llegar a un pH neutro aproximadamente. Una vez que hemos hecho esto, hacemos un lavado ácido, ¿vale? Y su consiguiente aclarado, hasta que tenemos un pH neutro. Por lo tanto, tenemos, si os dais cuenta, un proceso, ya lo veremos después, con vertidos alcalinos y vertidos ácidos, ¿vale? Importante. Es más, en las empresas medianas o pequeñas, que no tienen, por ejemplo, este tipo de CIP o este tipo de limpieza, las limpiezas se llevan a cabo de forma manual, que ya lo veremos con más detalle. Y eso, queramos o no, pues hace que los consumos de agua sean incluso más altos, ¿vale? Y lógicamente la efectividad de la limpieza es mucho más baja, ¿vale? Me dicen que no se me ve. No sé si se me ve ahora. Me preguntan por aquí que no se me ve. Bueno, no sé si hay alguna... ¿Se me escucha bien, que es lo importante? Si no, intentamos poner la cámara o hablo con Cristian para ver si me puede poner la cámara, ¿vale? No hay ningún problema. Lo importante es que se me oiga bien y que se entiendan las cosas.
Bien, como comentábamos, en el caso, por ejemplo, de los fabricantes de queso, aparte de los consumos de agua que hemos visto antes, vamos a tener... Sí, perfecto, gracias, Luis Miguel, gracias. Como comentaba, aparte de los consumos que teníamos antes, vamos a tener un problema adicional, que es el suelo, ¿vale? Luego lo vamos a ver. Vamos a dejarlo, si queréis, veis que lo ponen en rojo en la parte superior de la diapositiva, ¿vale? Y vamos a ver luego por qué. Pero que os quedéis con la idea que hay que diferenciar entre procesador de leche y fabricante de queso. La parte de consumo sería prácticamente la misma, pero con el añadido en que los fabricantes de queso tenemos un subproducto o un residuo que es el suelo, que luego veremos cómo se puede ir tratando. ¿Vale? Bien. Una vez que esto que hemos estado hablando son lo que es el consumo de agua, ¿no? Ahora vamos a ver los vertidos. Una vez que tenemos el agua, nosotros, lógicamente, la vamos a consumir y la vamos a transformar en la industria, ¿vale? Láctea, bien sea la procesadora de leche, bien sea el fabricante de queso, ¿vale? Y mira, estoy viendo aquí en el chat a José Torrel Aliaga, de Cajamarca, Perú. Yo he estado en Cajamarca, la planta de Gloria, he estado 3 veces allí y me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho, tengo yo buenos recuerdos de Cajamarca, ¿vale? Bueno, volviendo un poquito al tema, una vez que el agua la hemos consumido, digamos, la tenemos que botar, la tenemos que tirar, ¿no? Entonces, eso es lo que se ven vertidos o efluentes, ¿vale? Bien, los vertidos, lógicamente, como hemos dicho antes, vamos a tener principalmente vertidos con restos de detergentes alcalinos y ácidos que van a proceder del producto de limpieza, ¿vale? Va a ser principalmente de restos de la CIP, vamos a tener, por lo tanto, vertidos alcalinos y vertidos ácidos, restos de leche, ¿vale? Lo que se denominan aguas limpias, o sea, perdón, aguas blancas, con una alta cantidad de materia orgánica, ¿vale? De proteína y de grasa. Estas aguas, ya veremos después, que se pueden incluso recuperar, ¿vale? Porque es un agua blanca, es un agua que tiene una cantidad de leche importante, ¿no? Del 2-3% de leche que se puede recuperar para hacer algún proceso, por ejemplo, de fabricación de alguna leche más económica o algún producto más económico, ¿vale? Ya lo veremos también después. Y luego, lógicamente, los vertidos propios de las instalaciones de los operarios, de las duchas, los aseos, etcétera. Estos vertidos, comparado con el monto total o con el resto total de la fábrica de productos lecheros, va a ser mínimo, ¿vale? Pero bueno, que sepamos que esto también hay, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de los fabricantes de queso, vamos a tener los mismos vertidos que una fábrica de leche normal, es decir, una fábrica que haga leche pasteurizada, etcétera, ¿vale? Pero además vamos a tener el suero, ¿vale? El suero, ya lo veremos después, tiene un extracto seco aproximadamente del 6%. En el curso vamos a ver la tipología de los sueros que hay, vamos a ver también las casuísticas de cada suero, ¿vale? Veremos también las aplicaciones en función de su casuística en cuanto a corte con membranas, para ver un poco las aplicaciones que se tienen, bien sea ultrafiltración, osmosis inversa, etcétera. Todo eso lo vamos a ver con detalle en el curso también, ¿vale? ¿Sí? Perfecto. Cualquier cosa, si queréis que repita algo, o si no, o si hay algo que no queda claro, lo repetimos, ¿eh? Esto es importante, ¿vale? Hasta ahora para que... Bien, me comentan que un poco más despacio. Vale, perfecto. Iremos más despacio. Muy bien. Como comentábamos antes, eso es importante, ¿vale? Ya lo veremos también con detalle. Hay que diferenciar la procesadora de leche de los fabricantes de queso, ¿vale? Vamos a resumirlo brevemente por si hay algo que hasta ahora no se ha oído bien o no queda claro. En el caso de los consumos de agua y los vertidos de agua, que lo estamos viendo aquí, hay que diferenciar, y eso es muy importante, entre las procesadoras de leche y los fabricantes de queso. La procesadora de leche, a saber, principalmente las embotelladoras de leche, las que hacen leche pasteurizada, leche uperizada, leche esterilizada, leche evaporada, ¿vale? Ese tipo de fábricas tienen una casuística, principalmente, en la que no hay suero. Y en el caso, por ejemplo, del fabricante de queso, además de lo de antes, tenemos el suero, que veremos después un poco las características del suero y el por qué lo hacen un poco especial, ¿vale? Esto es lo más importante que hemos visto un poco hasta ahora. No obstante, cualquier cosa me volvéis a preguntar, ¿vale? Bien, como decía antes,
En las fábricas de queso, además de los consumos habituales de agua que tenemos en el resto de las fábricas lácteas, ¿vale? Vamos a tener un subproducto o un residuo, ¿vale? Que es el suero. Bueno, pues el suero, ¿vale? Es el subproducto o residuo de la fabricación del queso. Eso es importante. Sabéis que cuando, no sé si lo habéis visto en alguna ocasión, ¿vale? Cuando cuajamos la leche, bien sea de forma enzimática, bien sea de forma ácida o bien sea de forma vegetal, que se puede utilizar también cuajo vegetal, ¿vale? Pues tenemos por un lado lo que es la cuajada, ¿vale? Que luego posteriormente se prensa, se sala, etcétera, y tenemos el queso, ¿vale? Y por otro lado tenemos un subproducto. Este subproducto es el que se denomina suero, ¿vale? El suero, como vemos aquí, representa hasta un 85% de la leche procesada. Eso es una cantidad muy grande. Y tiene un valor nutricional muy, muy amplio. Eso lo veremos todo con detalle en el curso, ¿vale? De hecho, tiene la mitad de extracto seco o la mitad de alimento que la leche. Esto es muy importante, ¿vale? Por lo tanto, a los queseros o a los fabricantes de queso hay que intentar cambiarles la mentalidad y decirles que el suero ya no es como tal un residuo, sino que es un subproducto, ¿vale? Y este subproducto tiene muchas aplicaciones. De hecho, la leche tiene 5 tipos de proteína principalmente. De los 5, 3 son los más importantes, ¿no? Uno es la caseína, otra es la albúmina y otra la globulina. La caseína es la proteína mayoritaria que está en la leche, que es la que se queda cuando hacemos el queso. Pero las seroproteínas o sueroproteínas, que son la albúmina y la globulina, ¿vale? Las tendríamos en el suero. Estas proteínas son muy importantes porque tienen un alto valor nutricional y de hecho hay muchas bebidas que se utilizan ahora mismo, por ejemplo, para cuando se hace una actividad física muy importante o muy intensa, se suministran después este tipo de bebidas lácteas que tienen un gran contenido en proteínas de suero porque son proteínas fácilmente asimilables y que recuperan muy bien al organismo después de un ejercicio físico intenso, ¿no? Eso también lo veremos en el curso, ¿vale? Bien, por eso digo que también el suero tiene un alto valor nutritivo, ¿vale? Con lo cual hay que cambiar el concepto y no pensar en el suero como un residuo, sino como un subproducto, ¿vale? Y luego, algo muy importante es que el suero tiene una DBO y una DQO muy elevadas. La DBO y la DQO, para que no... Sí, justo ahora acabo de verlo. La DBO y la DQO, para el que no sepa lo que lo vamos a ver todos los parámetros con detalle en el curso, ¿vale? Lo que es la demanda química de oxígeno, o DQO, y lo que es la demanda biológica de oxígeno, ¿vale? O DBO. Así, para un poco tenerlo en cuenta ahora, la DBO mira el contenido que tenemos en materia orgánica en el agua, ¿vale? Y la DQO, que es siempre mayor que la DBO, va a mirar el contenido que tenemos en materia orgánica en el agua y además el contenido que se puede oxidar químicamente, ¿vale? Ya lo veremos todo con detalle en el caso en el curso, ¿vale? Una de las cosas más importantes que debemos tener en cuenta es que estos parámetros que al final nos están midiendo la contaminación del agua son muy altos en el suero. De hecho, para que os hagáis una idea, 1 litro de suero contamina como una persona. Por lo tanto, si tenemos una fábrica de quesos que tenga, por ejemplo, 20.000 litros de suero, ¿vale? Es como si tuviésemos una población, ¿vale? De 20.000 habitantes. Esto es muy importante, ¿vale? Y esto hay que transmitírselo de forma importante a los fabricantes de queso, que de alguna forma tienen un producto sobre el que luego veremos que se puede rentabilizar y se puede obtener un dinero, un ingreso, ¿vale? Pero que sepáis que si se bota directamente al colector o se bota directamente a la alcantarilla municipal, ¿vale? O al río, tienes una contaminación muy alta. Recordad que aproximadamente cada litro de suero contamina como una persona durante un día, ¿vale? Para que tengáis un poco la idea de la contaminación real que tiene el suero, ¿vale? Bien. Vamos a ver un poco la evolución del tratamiento del suero, ¿vale? Antes, como decíamos, pues se vierte al colector o se vierte, como decimos aquí, al saneamiento, ¿vale? A veces se utilizaba tal cual para nutrición animal, precisamente por lo que hemos comentado. El suero tiene una cantidad muy grande de proteínas, una cantidad grande de lactosa, de sales. Vamos a verla todo con detalle en el curso también, ¿vale? La composición nutricional del suero, los componentes principales del suero, etcétera, ¿vale? Y otra aplicación que siempre tradicionalmente se ha utilizado con el suero es la fabricación de requesón, ¿vale? Requesón, al final la palabra requesón es como es decir, que hacemos 2 veces queso, ¿vale? Es
como fabricar nuevamente queso con el suero. ¿Cómo se fabrica esto? Esto es con el suero, se le aporta calor directamente, con vapor, ¿vale? Y lo que hacemos es coagular o precipitar las proteínas que tienes en el suero. La albúmina y la albumina que decíamos antes, esas proteínas coagulan, ¿vale? Y se aglutinan y forman lo que se llama el requesón, ¿vale? El requesón es un producto que tiene mucha proteína, muy poca grasa y una alimentación bastante digamos, importante, ¿vale? No obstante, cuando fabricamos el requesón, nos vuelve a quedar otro producto que se llama sorelo, que ya también lo veremos después, ¿vale? Y ese producto tiene una contaminación prácticamente igual que el suero, ¿vale? Bien. ¿Cómo ha evolucionado el tratamiento del suero, ¿no? ¿Cómo está evolucionando? Como decíamos antes, esto es, actualmente se siguen utilizando las tecnologías, como hemos dicho, tradicionales, es decir, se sigue vertiendo, lamentablemente, sobre todo las queserías muy pequeñas, se sigue vertiendo. Aquí en España y en otros países europeos, las queserías muy pequeñas no hacen nada con el suero, pero las queserías ya, digamos, de un tamaño medio, es decir, por encima de 5.000, 6.000 litros de suero al día, ¿vale? Ya sí que utilizan o que hacen algo más con el suero. Es decir, ya han cambiado la mentalidad, ya no piensan en el suero como un desecho o como un residuo, sino que piensan como un subproducto, como algo que veremos después que da dinero, ¿vale? Que eso es importante para el quesero. No va a dar tanto dinero, lógicamente, como el queso, porque recordemos que el fabricante de queso va a vender su queso, que lo que le interesa es sacar rentabilidad y dinero por su queso, pero sí que va a sacar una pequeña rentabilidad por el suero y esto va a hacer que ya no lo tire o ya no lo bote al sistema integral de saneamiento, sino que de alguna forma tenga una utilidad y un retorno económico, ¿vale? Mucha gente se queja también porque el retorno económico tampoco es tan corto como él quiere, pero ya sabemos que los empresarios y los clientes y los fabricantes quieren ganar mucho dinero y hacer poco, pero a veces hay que llegar a un equilibrio, como decíamos antes, ¿no? Lo que es la sostenibilidad, hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Vale. Bien, por eso decíamos que aparte de los tratamientos anteriores, ahora por ejemplo se utiliza cada vez más los tratamientos con membranas. Veremos en el curso también las aplicaciones habituales de la ósmosis inversa, la ultrafiltración, nanofiltración, etc. Aquí vamos a hacer un poco hincapié en lo que es la ósmosis inversa. La ósmosis inversa, aplicada, por ejemplo, para el caso del suero, ¿vale? Es una tecnología que utiliza membranas, ¿vale? De un corte molecular muy pequeño. Estamos hablando, al final, una membrana o un filtro, es un filtro realmente, ¿vale? Que tiene un poro muy pequeño. Entonces, ese poro es de 10 a la menos 10 metros, es decir, es de un Armstrong. Para que os hagáis una idea, es 10.000 veces más pequeño que un milímetro. Esto va a hacer que de alguna forma, al pasar el suero por esa membrana, ¿vale? El suero lo vayamos concentrando, es decir, vamos a concentrar pues todos los componentes que tiene el suero, la proteína, la grasa, la lactosa, etcétera, pero va a dejar pasar solo el agua, ¿vale? Entonces, ese agua que vamos a eliminar al suero es el que de alguna forma, ¿vale? Luego vamos a poder utilizar en la fábrica de quesos. Y eso es muy importante porque el cliente va a poder vender, como veremos después, el suero concentrado, por un lado, ¿vale? Y por otro lado, va a poder reutilizar el agua en su propia fábrica, ¿vale? Por lo tanto, hemos transformado el suero, que era un problema importante, ¿vale? En algo que nos va a permitir dos ingresos o dos beneficios. Uno sería poder vender el suero concentrado y el otro sería utilizar el agua, ¿vale? Que le quitamos al suero dentro de la fábrica, ¿vale? Lo vamos a ver después con un ejemplo. Bien, aquí por ejemplo tenemos un caso práctico de una fábrica que tiene 30.000 litros de leche, ¿vale? En este caso en concreto hemos dicho que 30.000 litros de leche tal cual generarían unos 4.000 kilos de queso, ¿vale? Y unos 26.000 litros de suero. Si os dais cuenta, el porcentaje de suero con respecto a la leche es altísimo, un 80-85%, dependiendo del tipo de queso que hagamos, ¿vale? La relación, por ejemplo, en el caso de este que es leche de vaca, es mayor. Para hacer un kilo de queso de vaca, ¿vale? Vamos a gastar aproximadamente unos 10 litros de leche para hacer un kilo de queso, ¿vale? Si, por ejemplo, utilizamos y fuese, en este caso, imaginaros que fuese oveja, vamos a gastar la mitad, van a ser 5 litros, ¿vale? Para que veáis un poco la cantidad de leche que gastamos para hacer un kilo de queso. Eso es importante, ¿vale?
Bien. Por eso, lo que comentábamos antes, y eso sí que hay que tenerlo en cuenta, la cantidad de suero va a ser muy grande, va a ser un 85% aproximadamente con respecto a el que tenemos aquí de la leche, siempre y cuando estemos hablando como es lo habitual o en muchas... Sí, me dicen que repita el proceso de ósmosis, ¿verdad? Bien, el proceso de ósmosis, como decíamos, ¿vale? La ósmosis inversa es una tecnología de filtración con membranas, ¿vale? Que lo que vamos a hacer realmente tiene membranas. Quedaros en la cabeza, lo veremos también en el curso con mucho detalle, ¿vale? Pero las membranas son filtros. La gente cuando utiliza o cuando oye la palabra membrana por primera vez se asusta, pero una membrana es un filtro, como el del café, exactamente igual que el del café, ¿vale? Lo que ocurre es que el filtro que utilizamos en el café tiene un poro determinado que se queda el café retenido en la parte del filtro como tal y deja pasar el agua con el café, ¿vale? Y no pasan los pozos del café que se quedan en el propio filtro. Bien, en el caso, por ejemplo, de la ósmosis inversa, el filtro sería igual, ¿vale? De ese tipo, pero tenemos un poro, es decir, un agujerito muy pequeño. Estamos hablando de poros muy, muy pequeños. ¿Cómo de pequeños? Pues estamos hablando de unos 10.000 veces más pequeño que un milímetro. Es decir, lo que se llaman, es un Armstrong, que son 10 a la menos 10 metros, ¿vale? Por lo tanto, estamos trabajando ya a nivel molecular, o sea, es decir, ya no pasamos solo el líquido, sino que estamos haciendo que pasen determinados componentes moleculares, ¿vale? Por eso, ya lo veremos también con detalle cuando veamos el curso, la tipología de suero, la composición, la leche, etcétera. El suero principalmente tiene grasa, proteína, lactosa, sales y agua. Hemos hablado antes que tenemos un 6% de agua, perdón, un 6% de extracto seco y un 94% de agua. Es decir, el suero va a tener muchísima agua, pero va a tener un 6% de materia seca. ¿Vale? Igual que la leche en brick que nos tomamos, ¿vale? Tiene un 12% de materia seca y tiene un 88% de agua, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Al pasar ese producto por la ósmosis inversa, como el poro es tan pequeñito, ¿vale? Se van a retener determinados componentes y va a dejar solo pasar el agua. Por eso estamos diciendo que el suero, ¿vale? Una vez que lo pasemos por la ósmosis inversa, el fabricante de queso va a poder reutilizar, por un lado, el suero concentrado, porque lo va a poder vender, ¿vale? Y por otro lado, el agua que sacamos al suero se va a poder reutilizar en la fábrica de quesos, ¿vale? Todo esto lo vamos a ver con detalle en el curso. Yo creo que es un curso que es interesante y se puede aprender bastantes cosas. Y, lógicamente, estamos abiertos, estoy abierto a todas vuestras sugerencias y se repetirán las veces que sea necesario. Lo que queremos es que las cosas queden claras, ¿vale? Bien. Bien, me pregunta Alicia que cuál es el uso que se le puede dar al agua que queda separada por osmosis. Lo vamos a ver después, ¿vale? En la siguiente diapositiva lo vamos a ver, Alicia, ¿vale? Bien. Como decíamos, en el caso este que tenemos, por ejemplo, tenemos 30.000 litros de leche de vaca, ¿vale? Sacamos unos 4.000 kilos de queso, que eso lógicamente... Ah, me pregunta Norma que qué es la demanda química de oxígeno o demanda biológica de oxígeno. Bien, son dos conceptos que van a medir van a medir principalmente la contaminación que tenemos en el agua, ¿vale? Esa contaminación, ¿vale? Se va a medir. En el caso, por ejemplo, de la demanda biológica de oxígeno o DBO, es el acrónimo de demanda biológica de oxígeno, DBO, ¿vale? Va a medir la materia orgánica, ¿vale? Y en el caso de la demanda química de oxígeno, va a medir la materia, digamos, orgánica más la no orgánica. Por eso la demanda química siempre es mayor que la demanda biológica de oxígeno, ¿vale? Veremos ya con detalle, para no extendernos mucho aquí, lo veremos en el curso, los parámetros de contaminación del agua, la caracterización y cómo se analizan también, ¿vale? Y saber interpretarlos, que es muy importante, ¿vale? Eso es muy importante. O sea, vamos a ver casos prácticos en el curso de analíticas de agua, ¿vale? Y en base a esos datos de analítica de agua, determinaremos si el agua es muy contaminada, si no, si el agua, por ejemplo, se puede tratar con un tratamiento biológico, si es necesario antes un físico-químico, etcétera. O sea, vamos a ver primero los parámetros. De hecho, al final de toda esta presentación vamos a ir punto por punto en las charlas o en las clases que van a venir y que forman parte del curso. Y una de ellas, creo que la primera, si mal no recuerdo, la segunda, son los parámetros de contaminación, porque lógicamente no se puede hablar después de tratamientos de agua o de tratamientos de productos si no tenemos
claros los conceptos. Es decir, si no sabemos, por ejemplo, lo que es la demanda química, si no la demanda biológica, lo más importante en aguas es interpretar los análisis, ¿vale? Saber más que nada interpretar los parámetros analíticos, ¿vale? Para saber de alguna forma el tratamiento que se le puede dar al agua, ¿vale? Todo eso lo vamos a ver con detalle en el curso. Además es una parte vamos, a mí personalmente me gusta mucho, ¿vale? Lo vamos a ver. Bien, volviendo a esto, ¿no? Que tenemos aquí en el caso práctico, vemos que tenemos los 26.000 litros de suero, 4.000 de queso, ¿vale? Y lo que hacemos es lo siguiente, lo pasamos por la planta de ósmosis inversa, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser concentrar el suero, es decir, vamos a sacar una cantidad de suero que es el que vamos a vender. Ese suero se va a vender, como veremos también, a una torre de secado, ¿vale? Esa torre de secado va a aportarle calor y se lo va a transformar en suero en polvo. Pero por otro lado vamos a tener un agua, ¿vale? Que es reutilizable. Ese agua se puede reutilizar en la fábrica de quesos. De alguna forma ese agua nos va a permitir ahorrar en costes de agua, ¿vale? Tenemos un cliente, por ejemplo, nosotros en Murcia, no sé si lo sabéis, que Murcia es una zona que está en la zona del Mediterráneo, cerca de Valencia, ¿vale? Allí el agua es muy, muy mala, pero es muy cara. Aquí tenemos un cliente, por ejemplo, que él gasta unos 120 metros cúbicos de agua y tiene una ósmosis inversa y con esa ósmosis inversa reutiliza este agua que estamos viendo. Entonces, esa agua la utiliza para muchos procesos que vamos a ver después y eso le ha permitido reducir la factura en un 60%. Es decir, él solo paga el 40% del agua. El otro 60% del agua de la fábrica se hace todo con agua que estamos quitando del suelo, ¿vale? Con lo cual, mirad el ahorro, ¿no? Eso es importante. Para que os hagáis una idea, aquí en España, en esa zona en concreto, por ejemplo, en Murcia, el agua se está pagando el metro cúbico a 1,80 €, que es muy caro, ¿vale? Y el tratamiento de este que estamos aquí contando cuesta aproximadamente 0,30 €, con lo cual ahora por cada metro cúbico 1,5 €, ¿vale? Eso es mucho dinero, al cabo del día, al cabo del mes, al cabo del año, ¿vale? Con lo cual los tratamientos se amortizan en un plazo muy rápido de tiempo, ¿vale? También lo vamos a ver con detalle después. Quedaros, y eso es importante, en que el suero ya no, hay que intentar mentalizarse en que el suero ya no es un residuo como tal, sino que es un subproducto y que se le puede dar un valor añadido, ¿vale? Bien. Aquí, por ejemplo, tenemos un sinóptico, una pantalla o un HMI, ¿vale? De una planta de ósmosis inversa que hemos fabricado nosotros pues no hace mucho tiempo, ¿vale? En este caso, por ejemplo, de 2015, tenemos algunas más modernas. Esta es una de 6.500 litros hora. En este caso en concreto, si os dais cuenta, ¿vale? Tenemos, esta es la bomba de alta presión para que el suero, o el agua, en este caso el suero, atraviesa la membrana, ¿vale? No es como en el filtro de café. El filtro de café, el propio agua, por gravedad, ¿vale? Va percolando, se va atravesando porque es un filtro que por gravedad el agua va atravesando ese filtro y va saliendo. En el caso de la ósmosis inversa nos hace falta una presión y esa presión la van a dar estas bombas que tenemos aquí. Esta, ¿vale? Y esta que tenemos aquí, ¿vale? Esas bombas van a permitir trabajar a una presión determinada, ¿vale? Y el suero lo vamos a mandar a estas membranas. Aquí dentro, lo vamos a ver después, vamos a tener alojadas membranas. Las membranas al final son filtros. Quedaros con esa idea, veremos imágenes de membranas, veremos tipología de membranas también en el curso, ¿vale? Pero que os quedéis ahora mismo con la idea de que aquí dentro van membranas, ¿vale? En concreto, en esta planta van 4 membranas aquí, 4 aquí y 4 aquí. Van 12 membranas, ¿vale? Bien. Entonces, el suero pasa por aquí, por las membranas, y por las membranas pasa como con el café. Por un lado tenemos esto que tenemos aquí que pone permeado. El permeado es el agua que atraviesa las membranas, es decir, el agua que le sacamos al suero, ¿vale? Aquí vamos a sacar el permeado, que es el agua que le sacamos al suero, ¿vale? Y por aquí vamos a tener un concentrado. No, me pregunta David que si... Sí, vamos a ver, hay dos... Me pregunta David que si utilizamos la presión para reducir el tiempo de retención. No es así exactamente, David. Lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros tenemos, como el poro es tan pequeñito, estamos hablando de un poro que hemos hablado antes de 10.000 veces más pequeño que 1 milímetro, ¿vale?
lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que intentar, de alguna forma, intentar que atraviese el suero ese poro. Para eso tenemos que poner una presión muy grande, porque si no aportamos una presión determinada, no somos capaces de atravesar ese poro tan pequeño, ¿vale? Entonces, la presión, en este caso, si os dais cuenta, aquí arriba lo pone, son 30,9 bar. Es decir, en este caso, aplicando una presión de 30,9 bar, ¿vale? Somos capaces de que el suero atraviese la membrana, ¿vale? Ah, perfecto. De Sonora, también estuve en Sonora, en México, muy bonito también. Estuve muchas veces en México. Bueno, lo que decíamos, entonces, en este caso en concreto, ¿vale? Tenemos esta presión que es lo que nos hace atravesar, que la membrana sea atravesada por el propio suero. Si no, es imposible, porque el poro es tan pequeñito que nos hace falta mucha fuerza, que nos lo dan las bombas, ¿vale? Para que atraviese el suero. Entonces vamos a tener el agua que sacamos por aquí, que es el permeado, ¿vale? El permeado realmente es el agua. Y por otro lado vamos a tener, por la parte de aquí, un concentrado, no sé si lo veis que pone aquí concentración, ¿vale? Que es un concentrado de suero. El suero va a seguir siendo líquido, pero ya va a tener mucho mayor extracto seco, es decir, más cantidad de sólidos, menos agua, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí esto es un caso real, ¿eh? Esto es una planta real. Si os dais cuenta, aquí pone un porcentaje, que es 33%, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que tenemos un caudal de alimentación en el equipo de 6.533 litros, ¿vale? Y vamos a sacar por aquí el 33%. Por lo tanto, eso quiere decir que vamos a sacar la tercera parte de suero, pero 3 veces más concentrado, ¿vale? Y por otro lado vamos a sacar agua, ¿vale? Que le estamos quitando al suero, 2/3. Es decir, de los 6.533 sacaremos el 33% de suero concentrado y el 66% de permeado o de agua. Que lo mismo, este permeado o agua es lo que vamos a utilizar luego en la fábrica, ¿vale? Veremos luego después qué tratamientos hay que darle, si es necesario darlo, etcétera. ¿Vale? ¿Hasta aquí más o menos lo tenéis claro? Perfecto, perfecto. Cualquier cosa me preguntáis, ¿eh? Bien. Lo que hemos visto antes ha sido un sióptico o una pantalla, ¿vale? Una pantalla táctil. Bien. En este caso es la planta. Si la veis, aquí ya, esto es una planta real, la que decíamos antes, ¿vale? Aquí tenemos, las membranas serían aquí dentro, ¿vale? Aquí dentro tendríamos las membranas, ¿vale? Bien. Esta planta es de acero inoxidable porque estamos trabajando en industria alimentaria, estamos trabajando con acero inoxidable IC 316. Esto ya lo veremos también lo que es. Es un tipo de acero inoxidable, ¿vale? Que tiene, que tiene una cantidad de carbono muy, muy baja, ¿vale? Y lo que hacemos es, lógicamente, que tenga muy, muy poca rugosidad para que no haya prácticamente zonas muertas, ¿vale? Entonces, en principio, si os dais cuenta, aquí tenemos el cuadro eléctrico, ¿vale? Tenemos también la pantalla táctil, tenemos aquí también, esto de aquí es un pHímetro, ahora veremos por qué, ¿vale? Y por otro lado tenemos aquí, si os dais cuenta, estos son rotámetros, ¿vale? O caudalímetros. Bien, ahora comentamos lo de la inversión y cuántos litros serían necesarios, ahora lo vemos también, ¿vale? Bien, aquí una de las cosas que esto es importante, si os dais cuenta, estos son rotámetros o caudalímetros, que nos van a medir la cantidad de agua que le estamos quitando al suelo, ¿vale? El agua, de hecho, es transparente. Yo el agua estará tomado y es un agua transparente. De hecho, no se diferencia en nada del agua de la botella, de un agua mineral de botella, no se diferencia en nada. Sí que es cierto que cuando la pruebas, que no la he bebido, la pruebas, el agua está con una temperatura, trabaja la máquina a la temperatura de cuajar, que suele ser unos 32, 35 grados aproximadamente, el agua está caliente, ¿vale? Y el agua sí que es cierto que tiene un sabor lácteo, es decir, el agua cuando lo pruebas, ¿vale? Yo aquí sigo, todavía no me he muerto y la he probado varias veces, pero sí que es cierto que es un agua que tiene cierto sabor lácteo, ¿vale? De hecho, es un agua que huele un poquito, ¿por qué? Porque el perfil de componentes del suero, de la leche, etcétera, ¿vale? Hay componentes muy pequeñitos que realmente
cuando decimos que pasa solo el agua, no es así, sino que pasa también algunos componentes muy pequeñitos, ¿vale? Por ejemplo, el ácido láctico. El ácido láctico, ya lo veremos también con detalle cuando se haga el curso, ¿vale? Es un componente muy pequeñito y que pasa por la membrana, es decir, le atraviesa la membrana, va a salir por el permeado. Entonces, en el agua este que tenemos aquí, ¿vale? Va a haber una pequeña cantidad de ácido láctico. Por eso el agua huele un poquito, huele a lácteo, ¿vale? Huele un poquito como a yogur, pero bueno, aún así el pH no huele bien, ¿vale? Mira, me comenta Norma, ¿vale? Que el elemento de carbono activo para la eliminación de olores serviría exactamente. Lo vamos a ver después. Muy bien, Norma, por adelantarte. Muy bien. Vamos a ver después que uno de los tratamientos que hacemos con este agua, ¿vale? Va a ser con un filtro de carbono activado, precisamente para lo que tú dices, para eliminar los olores, ¿vale? Vamos a verlo después. En el curso también, cuando quien lo vaya a hacer, vamos a ver después características del filtro de carbono activado, tipología de carbón, cómo se van a eliminar los olores, etcétera. Vamos a verlo todo con detalle, ¿vale? Aquí quedaros principalmente que aquí estamos quitando agua al suelo, ¿vale? Bien. Una de las cosas importantes que hemos dicho antes, ya volviendo al tema de la sostenibilidad, hemos hablado de todo esto y ahora volvemos nuevamente a la sostenibilidad del agua en la industria lechera, ¿vale? Hemos dicho antes, para recordar los conceptos, que en la industria lechera se gastaba entre 1 y 3 litros por litro de leche utilizado o procesado. Lo que nos interesa, lógicamente, es bajar este ratio, es decir, intentar llegar a 1, ¿vale? Y no a 3. De esa forma, lo que hacemos es consumir mucha menos agua, ¿vale? Pagar menos factura de agua y ser más ecológicos. Eso es fundamental, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Bien, pues esto lo que hay que hacer es un estudio del ciclo del agua en la industria lechera. Esto es fundamental, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Pues esto lo que hay que hacer, antes de nada, es una caracterización del agua de la fábrica, lo que decíamos antes, una analítica del agua de la fábrica, ¿vale? Lógicamente, la analítica se envía a un laboratorio acreditado, ¿vale? Ese laboratorio acreditado nos hace un informe con los parámetros, que ya veremos en el curso qué parámetros son los que hace falta analizar, ¿vale? Y en base a esos parámetros se establece un tratamiento. Ese tratamiento nos va a permitir, de alguna forma, optimizar el consumo de agua. Por ejemplo, si tenemos una caldera de media o alta presión, ¿vale? Para generar vapor, que es necesario para los pasteurizadores, para los termizadores, etcétera, ¿vale? Pues ese vapor se va a generar con agua. Ese agua tiene que ser un agua, por ejemplo, baja en sales, un agua descalcificada o un agua osmotizada que sea baja en sales. Eso nos lo va a permitir dar la propia analítica. Hemos llegado a casos, sobre todo en queserías medianas o pequeñas, que no tienen ni analítica del agua, ¿vale? Entonces, antes de nada, lo más importante es conocer tu agua, ¿vale? Y en base a la analítica que tengas en tu agua, ya una vez que tengamos eso, podremos tratar o enfocar de forma lo más efectiva posible el tratamiento real que hace falta para ese agua, ¿vale? Bien. Otro punto importante es el control de los vertidos. Hemos dicho que el agua, una vez que ya la tratamos, ¿vale? Lógicamente la vamos a manipular en la fábrica, es decir, la vamos a utilizar para limpiar, la vamos a utilizar para en los baños de los operarios, etcétera, y luego la vamos a botar, la vamos a tirar. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es optimizar de alguna forma, ¿vale? Esos vertidos, es decir, que sean la menor cantidad posible de vertidos, el menor volumen o el menor caudal de agua, ¿vale? Y con la mejor calidad posible, ¿vale? Eso es fundamental. Y luego, lógicamente, una vez que lo vertamos, porque queramos o no, vamos a tener un vertido, hay que tener un tratamiento efectivo de los mismos, ¿vale? Máxime cuando si se quiere establecer una reutilización de esos vertidos, ¿vale? Tenemos un cliente nosotros aquí en La Mancha, por ejemplo, que reutiliza el agua de la depuradora. En la depuradora, la PETAR, o la planta de tratamiento de aguas residuales, tiene que estar muy dimensionada, tiene que tener un tratamiento muy severo, muy efectivo, para que el agua se pueda reutilizar. Si no, no se puede reutilizar, ¿vale? También lo veremos con detalle después. Bien. Como decíamos, también es muy importante automatizar los procesos de fabricación. De esta forma, el ratio este de aquí arriba, de 1 a 3 litros, también lo disminuimos. Estaremos más cerca del 1, ¿vale?, que del 3. Lo que nos interesa es ajustarnos más al 1. Recordad que 1 es raro, que hay fábricas quizá muy grandes, que estén muy automatizadas, que estén en 1, 1,1, pero bueno, si una fábrica mediana o pequeña está en 1,4, 1,35, 1,4, ya tiene un valor muy bueno, ¿vale? Eso es importante.
pero no unos a 3 o a 5, como hemos tenido nosotros algún cliente que tiene 5 litros por litro de leche utilizado, que eso es una auténtica barbaridad, ¿vale? Ya no solo por el derroche medioambiental o por la huella ambiental que decíamos antes que estamos dejando, sino ya es simplemente por la factura que el cliente, en este caso el fabricante de queso o el fabricante de productos lácteos, paga por el agua, ¿vale? El agua es un bien escaso y cada vez es más caro. Entonces lo que nos interesa es consumir la menor cantidad de agua posible, ¿vale? Eso es fundamental. Por eso decimos que cada vez se tiende más a la automatización de procesos, ¿vale? Esa automatización de procesos, ya lo veremos también después más adelante, hace que los productos cuando los fabriquemos sean más estándar, sean de una forma más homogénea, más estándar, tengamos una calidad mucho mejor, también mucho más homogénea, que es muy importante, ¿vale? Y tengamos una menor manipulación, tengamos una menor contaminación de productos. Es decir, que al final la intervención humana o digamos, el meter la mano o el trabajar con la mano, ¿vale? De alguna forma produce pues fenómenos asépticos que de alguna forma hace que los productos luego tengamos problemas, incluso problemas de diarreas, de vómitos, etcétera, porque se ha manipulado el producto y el operador pues quizá no tenga las manos del todo limpias, etcétera, ¿no? Por eso digo que cuanto más automatizado esté el proceso, mejor, ¿vale? Y ya, por supuesto, si es importante automatizar la fabricación, mucho más importante aún es la limpieza, ¿vale? Tenemos algunos clientes pequeños o medianos que antes limpiaban prácticamente a diario con un estropajo, por ejemplo, las cubas de cuajar o incluso pasteurizador por afuera, etcétera. Y eso es, aparte de que lleva mucho tiempo, mucho gasto de personal, la calidad no es nada buena. Se quedan siempre restos, depende mucho del operario, de la cantidad de detergente que utilice el operario, etcétera. Entonces es mucho mejor siempre trabajar con procesos automatizados. Recordad que CIP es Clean in Place, es decir, limpieza en el sitio, ¿vale? Y esto ya lo veremos también en el curso. Lo que hacemos es desarrollar un sistema que lleva 3 o 4 depósitos. Uno va con producto alcalino o sosa, otro va con producto ácido o ácido nítrico, ¿vale? Y otro va con agua, ¿vale? Si llevamos 4 depósitos tenemos agua recuperada, si no, no. Eso ya lo veremos también con detalle. Pero de esta forma lo que hacemos es pasar una velocidad muy grande por las tuberías, ¿vale? Y no hace falta desarmar para nada los equipos. O sea, es decir, los equipos no hace falta desarmar. ¿Os imagináis, por ejemplo, como las que serían muy, muy pequeñas o como se hacía antes, que se desarman, por ejemplo, las tuberías para limpiarlas? O eso es, se tiende cada vez menos a eso. O sea, cada vez hay que intentar trabajar más en sitio, más en el in place, más en el sitio y, lógicamente, la efectividad es mucho mayor, ¿vale? Y los problemas microbiológicos pues son muchísimo más bajos, ¿vale? Bien. Como decíamos antes, para potenciar la sostenibilidad del agua, ¿vale? Hay que minimizar los vertidos de leche y suero. Esto es un punto importante, ¿vale? Cuanto menos vertidos tengamos de leche y suero, menos contaminación orgánica vamos a tener. Y por lo tanto, menos gastos en depuración vamos a tener también, menos gastos en tratamiento de vertido, ¿vale? Aprovechar, como decíamos antes, con membranas o con técnicas de concentración con membranas, el suelo lácteo, reutilizar el agua, lo que hemos estado viendo antes, que eso es fundamental, ¿vale? De hecho, este agua, como tal, es decir, sin hacer ningún tratamiento, ¿vale? Se puede utilizar para los primeros acabados de la fábrica. Según sale el agua del suero, ¿vale? Con lo que hemos visto de la osmosis inversa, se puede utilizar para los primeros acabados de la fábrica. También se puede utilizar para riego, por ejemplo, porque es un agua, como decía antes, que huele, que tiene cierto olor y que lleva cierta materia orgánica, por ejemplo, ácido láctico. Entonces eso le va a venir bien a las plantas, por lo tanto, se va a poder utilizar tal cual para regar, para los primeros acarados, etc. Y luego es una cosa muy importante, es un agua que está osmotizada, es decir, que es un agua que no tiene prácticamente sales, ¿vale? Pero que tiene un poquito de materia orgánica. Entonces, como ven apuntaba por ahí Norma, por ejemplo, ¿vale? Veremos después que si queremos tratar el agua, como pone aquí el asterisco, vamos a verlo con detalle, después hay que tratar el agua, ¿vale? Entonces, si ese agua que sacamos al suelo la queremos utilizar en calderas, en la CIP como tal, o dentro de la fábrica, como este cliente que tenemos en Murcia, ¿vale? En función de la normativa medioambiental, que eso ya depende de cada país, ¿vale? Hay que hacer un tratamiento. Ese tratamiento, en esencia, sería el siguiente. Sería el agua que procede del suelo, como hemos visto, ¿vale? Hay que hacer una cloración de choque.
Una cloración de choque consiste en adicionar cloro, perdón, bien, consiste en adicionar cloro, ¿vale? Aproximadamente entre 2 y 3 ppm. Una ppm sabéis que son miligramos litro, ¿vale? Lo vamos a ver también. Entonces, aquí tenemos una cloración de choque y esa cloración de choque nos va a permitir oxidar la materia orgánica que tiene el suelo, lo que decíamos antes del ácido láctico, ¿vale? Y entonces, de alguna forma, vamos a oxidar esa materia orgánica. Lógicamente, el exceso de materia orgánica, los olores, los sabores, etcétera, lo vamos a quitar en un filtro de carbono activo, ¿vale? Luego, con un sistema de filtración con carbono activado, vamos a quitar ese exceso de materia orgánica, te vamos a quitar los olores y sabores, ¿vale? Aquí el agua ya sería un agua bastante buena, además es un agua osmotizada, un agua sin sales, etc. Pero, y lo mandamos al depósito de agua tratada. ¿Qué pasa? El agua, como bien sabéis, ¿vale? Como tal, se puede volver a contaminar. Entonces, lo que tenemos que intentar hacer es proteger ese agua. Para eso hay que desinfectar ese agua. La desinfección se puede llevar a cabo de 3 maneras principalmente, que también la veremos en el curso. Una es mediante lámparas ultravioleta, ¿vale? La lámpara ultravioleta, como sabéis, es un haz de luces o a través de unas lámparas que lo que hacen de alguna forma es matar a las bacterias, a los virus, ¿vale? Veremos también cómo funcionan. Y luego tenemos también otra técnica muy importante que es el ozono, que ahora está muy de moda con el coronavirus, ¿vale? Los equipos de ozono. Tanto el ozono como las lámparas ultravioletas son tecnologías muy efectivas, ¿vale? Son muy utilizadas y son muy efectivas, pero tienen un pequeño inconveniente, y es que no dejan concentración residual. Es decir, in situ protegen muy bien el agua, pero si tenemos una tubería, por ejemplo, de 50 o 100 metros, como ocurre en algunas fábricas, el agua se puede volver a contaminar. Entonces, lo que nos interesa es tener una concentración residual, ¿vale? Y eso no lo da ni la luz ultravioleta ni el ozono. Para eso nos hace falta un sistema de cloración, un sistema que se llama cloración y recirculación, y por eso ponemos, si os dais cuenta, ponemos esto aquí, ¿vale? Que es un sistema de cloración y recirculación, es decir, sobre el depósito tenemos una bomba, ¿vale? Que está dando vueltas con cloro. ¿Qué hace el cloro? El cloro, que ya lo veremos también en el curso, ¿vale? Cómo trabaja. El cloro lo que hace es oxidar la materia orgánica que tengamos presente en el agua, pero deja una concentración residual. Entonces, esa concentración residual protege el agua. Por lo tanto, si el agua ya la utilizamos por aquí en distintos usos, ¿vale? El agua ya va a estar protegida. Es decir, no se va a volver a contaminar. Por lo tanto, vamos a poderla tratar y vamos a poderla utilizar en distintos puntos de la fábrica, ¿vale? Eso es importante. ¿Hasta aquí lo tenéis todo claro también? ¿O queréis que repitamos alguna cosa? Perfecto. Perfecto, Pedro. Pues cualquier cosa me decís, ¿vale? Me preguntan que por qué era factible que se volviese a contaminar con cloro, bien, con ultravioleta y con ozono. Hemos dicho, eso es importante, lo veremos también en el curso, ¿eh? Los sistemas de desinfección del agua lo vamos a ver en el curso, pero vamos a resumirlo brevemente. Una de las cosas importantes es que la desinfección del agua, ¿vale? Tiene que ser en el sitio como tal, ¿vale? Pero sí que es cierto que si, por ejemplo, tenemos tuberías, imaginaos en una fábrica que estén a 150, 200 metros o tengamos como en una fábrica o bien de quesos, una lechería, etcétera, como por ejemplo Gloria en Cajamarca, ¿no? Que es una fábrica grande y tiene muchos metros de tubería, entonces el agua tiene que estar protegida. Es decir, ya no tiene que estar tratada como tal o que se produzca la desinfección directamente en el propio punto, sino que tiene que estar protegido ese agua. Entonces, el ozono y ultravioleta son tecnologías muy, muy efectivas para eliminar bacterias y para eliminar virus, ¿vale? Pero no dejan una concentración residual, como por ejemplo si deja el cloro. El cloro, ya lo veremos con detalle, ¿vale? Tiene una curva de cloración a través de un punto que se llama breakpoint, a través del cual, ¿vale? Se queda una cantidad de cloro residual. Esa cantidad de cloro residual nos va a permitir que el agua siga protegida frente a las bacterias y frente al virus. Por eso, por ejemplo, el agua de grifo, os habéis dado cuenta que muchas veces sabe a cloro. O sea, la probáis y decís, tiene cierto sabor a cloro. Claro, ¿por qué? Porque esa cloración se hace siempre en exceso para proteger el agua.
¿vale? Y esa protección residual o esa concentración residual es la que nos permite decir que el agua es segura. En el caso, por ejemplo, del ultravioleta y del ozono, ¿vale? Si el agua lo consumimos justo en el punto donde trabajamos con el ultravioleta y con el ozono, el agua es segura. Pero, por ejemplo, si tenemos una tubería muy larga y tenemos que tomarla al final del todo, ¿vale? Podemos tener contaminación orgánica, nuevamente. Pero si en el caso del cloro no ocurre eso, ¿vale? Ya está más o menos claro, ¿no? Muy bien. Bueno, como comentábamos, vamos a pasar al siguiente. Lo que hemos hablado antes es, también es importante reutilizar el agua de la depuradora, ¿vale? Siguiendo con la sostenibilidad. Reutilizar el agua de la depuradora. Para eso es muy importante, ¿vale? Que la depuradora, es decir, la planta de tratamientos de efluentes de aguas residuales, esté bien dimensionada, ¿vale? Esto sí que es importante, lo veremos también en el curso con sus etapas, etcétera, pero es muy importante que tengamos un desbaste, una homogeneización, un sistema de coagulación y floculación, un rastreo biológico, línea de fangos y sistemas terciarios. Todo esto lo vamos a ver también en el curso, ¿vale? Con detalle. Pero bueno, lo que quiero es que lo veamos y os suene. Ahora vamos a ver, por lo menos a grandes rasgos, lo que es cada cosa, ¿vale? Bien. Como es lógico, en las fábricas de productos lecheros, ¿vale? Nosotros estamos trabajando y consumiendo el agua. El agua, como hemos visto antes, pues tiene vertidos alcalinos, vertidos ácidos, vertidos con restos de leche, etcétera. Pero sí que es cierto que también tenemos sólidos, ¿no? Sólidos gruesos, sólidos bastante grandes. De hecho, os lo creáis o no, por ejemplo, en algunas depuradoras que hemos hecho han llegado hasta cuchillos, ¿vale? O tenedores. De los comedores donde están los operarios, que algunas veces te sorprende cómo puede un cuchillo o un tenedor a una depuradora, pero llegan, ¿vale? Son cosas que te sorprenden, pero bueno. Entonces, para eso utilizamos el desbaste. El desbaste es un sistema que tiene unas rejas y unos tamices, ¿vale? Que eliminan los sólidos gruesos, ¿vale? Pues, por ejemplo, arenas gruesas, piedras, como decíamos antes, bueno, cuchillos y tenedores no es lo habitual, ¿no? Pero, pues, sólidos grandes los podemos eliminar con rejas, desbastes, etc. La tipología de las rejas, de desbastes, vamos a hablar todo con detalle en el curso también, ¿vale? Bien, una vez que el agua la hemos dejado sin sólidos gruesos, grandes, ¿vale? Tenemos que pasar a un sistema que se llama homogeneización. Bien, este sistema, los fabricantes de productos lecheros casi nunca le hacen caso. ¿Por qué? Porque es un sistema que dicen, no, si es que no depura. Bueno, realmente no depura, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque permite eliminar, ¿vale?, los picos o las puntas de contaminación y de caudal. Es decir, lo que hace la homogeneización como tal, como su nombre indica, es homogeneizar el vertido. Consiste en un tanque grande, ¿vale?, donde llegan los distintos vertidos. Por ejemplo, una fábrica lechera, hay veces que se está produciendo, por ejemplo, se está embotellando brick, hay veces que se está fabricando queso, hay veces que a lo mejor está la fabricación parada y se está lavando, ¿vale? Entonces, los vertidos son muy heterogéneos. Tenemos vertidos, pues, asociados al proceso de fabricación, otros asociados al proceso de limpieza, otros, por ejemplo, como decíamos antes, asociados a los operarios, ¿vale? Y eso, claro, hace que la naturaleza del vertido sea muy heterogénea. Necesitamos algo que nos homogeneice los vertidos, para que a partir de entonces la depuradora sea efectiva, ¿vale? Por eso es fundamental un sistema de homogeneización, ¿vale? Bien, una vez que hemos hecho la homogeneización, el siguiente paso es la coagulación y la floculación, ¿vale? Estos sistemas son sistemas para eliminar los sólidos que se llaman en suspensión, es decir, lo que da, por ejemplo, color al agua. Imaginaros que tiene el agua cierto color blanco, ¿vale? O en un matadero, que también lo veremos en el curso, tiene cierto color rojo, ¿vale? Pues el sistema de coagulación y floculación lo que hacen es eliminar, por ejemplo, esos colores. ¿Cómo? Esos colores se eliminan eliminando los sólidos de suspensión. Esos sólidos de suspensión son sólidos que se llaman coloidales, ¿vale? Y que por sí solos no decantan ni flotan. ¿Por qué? Porque tienen un tamaño muy pequeño, ¿vale? Y hace que no decanten ni que floten. Y es más, tienen entre ellos cargas eléctricas del mismo signo que hace que se repelan, ¿vale? Por lo tanto, lo que hay que hacer es un proceso que se llama coagulación y floculación, que consiste en unirles, ya lo veremos también con detalle, ¿vale? En unirles para hacerles que floten o que decanten. Y de esa forma el agua quedaría transparente, quedaría más o menos limpia, ¿vale? El siguiente paso, que lo vemos aquí, sería
un reactor biológico, ¿vale? El reactor biológico es fundamental porque una vez que hemos quitado ya los sólidos también en suspensión o el color al agua, tenemos que hacer una digestión biológica del agua, ¿vale? La digestión biológica, como hemos dicho antes, es fundamental para eliminar la DBO, es decir, la carga orgánica que tenemos en el agua, ¿vale? Luego, tanto el proceso biológico como del proceso de coagulación y floculación, vamos a obtener suciedad, que de alguna forma es o porquería, ¿no? Esa porquería o suciedad es lo que denominamos fangus, que eso los tenemos que tratar. Veremos también lo que hacer, cómo se tratan esos lodos y fangos en el curso, ¿no? Bien, y una vez que tenemos el agua tratada, ¿vale? Un sistema importante es lo que se llaman los terciarios para utilizar los efluentes, pues una filtración, un sistema de tratamiento con membranas, etcétera, ¿vale? Para que el agua pueda ser reutilizada nuevamente, ¿vale? Nosotros siempre decimos que el agua se puede transformar en lo que se quiera. Lógicamente, hay que llegar a un criterio económico, eso es fundamental, ¿vale? Pero el agua hay tecnologías para hacer prácticamente lo que se quiera con ella, pero al final, como en todo, hay que llegar a un equilibrio, ¿no? Tiene que ser sostenible, hay que llegar a un equilibrio para que no haya mucho o no sea muy caro, ¿no? ¿Vale? Lógicamente, aparte de que el desbaste, la homogeneización, sistema de coagulación, circulación, reactor biológico, etcétera, estén bien dimensionados, tenemos que tener un mantenimiento preventivo y correctivo, es decir, que las bombas estén mantenidas, que las soplantes estén bien mantenidas, etcétera, que eso es fundamental. Y luego, pues, tener lo que decíamos antes, un sistema de medición efectivo. Es decir, por ejemplo, en el caso de la homogeneización, pues tener pues un oxímetro, un medidor de oxígeno, que nos mida, por ejemplo, el oxígeno que tenemos, un reactor biológico también, un pHímetro para ver cómo está trabajando el pH, etcétera, ¿vale? Y si tenemos alguna diferencia, o alguna algo que sea anómalo o que se vaya un poco de lo habitual, ¿vale? Pues evidentemente actuar lo antes posible, ¿vale? Eso es fundamental, ¿vale? Bueno, vamos a ver aquí. Una de las cosas importantes que tenemos es, lógicamente, si os dais cuenta, en cuanto a la sostenibilidad, hay muchas más ventajas que desventajas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las ventajas, se produce un menor impacto ambiental, lo que hemos hablado antes, de una menor huella ambiental, una mayor homogeneidad en los procesos de fabricación, sobre todo si los automatizamos, como hemos visto antes, ¿vale? Me preguntan que buenas tardes, ingeniero, el reactor biológico, ¿qué enzimas se recomienda utilizar? Bueno, lo veremos también en el curso. A mí utilizar enzimas como tal no me gusta, ¿vale? ¿Por qué? Hay enzimas específicas para que trabaje mejor el reactor biológico, pero si el reactor biológico está bien dimensionado, tenemos un tiempo de retención apropiado, una dada del fango también apropiada, todo eso veremos también con detalle lo que es, etcétera, el, el propio reactor biológico genera su microfauna, sus propias bacterias, ¿vale? Y con eso sería suficiente. Es decir, lleva una inercia de trabajo, que generalmente una puesta en marcha de un reactor biológico suele ser unos 15, 20 días, pero sí que es cierto que de forma natural se genera una microfauna que es capaz de poder depurar el agua. No hace falta adicionar enzimas, ¿no? Hay algunas enzimas específicas que son buenas, pero si el reactor biológico está bien dimensionado, a priori no hace falta adicionar ningún tipo de enzima, ¿vale? Bien, como comentábamos antes, tenemos una mayor homogeneidad en los procesos de fabricación, un menor consumo y, lógicamente, menor coste de factura del agua, que eso es importante, ¿vale? Mayor efectividad de los procesos de fabricación, al tener una mayor automatización, porque hemos dicho que tenemos procesos mucho más homogéneos, con menos devoluciones, más estables, ¿vale? Menos contaminación microbiológica, etcétera. En el caso, por ejemplo, de limpiezas, pues claro, si tenemos las limpiezas automatizadas siempre son iguales. Si tenemos, por ejemplo, de alguna forma una limpieza manual, pues el operario hay veces que limpia mejor, hay veces que limpia peor, está pendiente de si se tiene que marchar, si ha quedado con la novia, como nos ha pasado en algunos casos, que nos dice hasta el jefe de mantenimiento que no, es que me tengo que marchar, ya, pero bueno, estoy que limpiarlo, ya, pero bueno, ¿vale? Entonces, de alguna forma, a lo largo, los costes, como decimos aquí, de operación son más bajos, ¿vale? Lógicamente presentamos unas desventajas, que al principio tienes que gastarte más en equipos, en maquinaria, por eso tienes una mayor inversión inicial, ¿vale? Y luego, para todo lo que hemos visto, pues se requiere cierto personal cualificado. Y eso, lógicamente, pues también hay que pagarlo, ¿no? Pero a la larga siempre tenemos muchas más ventajas que desventajas, ¿vale?
Y poco a poco, y eso que el sector lechero cuesta un poco, pero poco a poco la gente va mentalizándose y se tiende cada vez más a ser lo más sostenible posible. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta o tenéis alguna duda, estoy a vuestra disposición. Muchas gracias por todo, ¿eh? Esto, bueno, es un poco un preámbulo para el curso, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahora, preguntaban aquí, ¿cuál es aquí he visto ahora, cuál es el uso del concentrado? Si mal no lo veo, ¿no? Aquí, ¿qué uso se le da al suero concentrado, ¿no? Bueno, el suero concentrado, por osmosis inversa, ¿vale? Tiene dos aplicaciones fundamentales. Una es venderlo a una torre de secado. Una torre de secado es una procesadora que luego hace suero en polvo, ¿vale? O bien para nutrición animal, o bien para eh, nutrición humana incluso, que se utiliza luego para alimentación, ¿vale? Eh, el una de las cosas que hace es que al quitar agua, como decíamos antes, el suero ya tiene un valor mucho más alto, ¿no? Y al final, de alguna forma, se transforma el suero, que es un residuo, en un subproducto, ¿no? Otra aplicación es utilizarlo en la misma fábrica de quesos. De hecho, hay gente, por ejemplo, que hace un requesón con este concentrado, ¿vale? Que hace un requesón que es más dulce que el requesón normal, tiene un cierto color naranja o amarillento, ¿vale? Y se utiliza también dentro de la fábrica. Eh, Hay otras tecnologías, que ya las veremos también en el curso, ¿vale? Como la ultrafiltración o la nanofiltración, que permiten a este concentrado aumentar, por ejemplo, su cantidad de proteínas. Y de esa forma lo que hacemos es obtener un producto más rico en proteínas. Al final, lo que más vale del suero, digamos, es la proteína, ¿vale? Entonces, las tecnologías que utilizan proteína o que son más ricas en concentrar la proteína también son las más caras, pero al final el producto que obtenemos es un producto de mayor valor nutricional y mayor valor comercial, ¿vale? Todo eso también lo vamos a ver en el curso, ¿vale? Me comentaban también cuál es el costo de una máquina de estas para Perú, ¿no? Depende mucho lógicamente depende mucho de los caudales o de los volúmenes que tengamos que tratar, ¿no? Antes de dar un costo hay que ver un poco digamos, el traje a medida. Nosotros como fabricante lo que hacemos es siempre un traje a medida al cliente. Entonces, en función de cómo sea el cliente, de las características que tenga el cliente, se le hace un estudio, ¿no? Estos equipos, que también lo veremos en el curso, requieren de un filtro de finos para eliminar, lógicamente, los finos que nos quedan en el suero, ¿vale? Una desnatadora, en algunos casos, en otros no, ya también lo veremos, pero sí que es cierto que los equipos tienen un retorno de inversión bastante rápido. En 2 o 3 años, como mucho, si no menos, ¿vale? Se puede amortizar la inversión. ¿Eh? Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta más. Si me preguntaban el mantenimiento de membranas. Bien, el mantenimiento de membranas, las membranas hace muchos años, cuando empezamos a trabajar con esto, ¿vale? Las membranas eran bastante frágiles y bastante débiles. De hecho, cada 6 meses, cada año había que cambiar membranas y eso era pues un problema, ¿no? Ahora se ha avanzado mucho la tecnología de membranas, se ha avanzado mucho la composición de los materiales y duran 3 o 4 años sin problemas, ¿no? Eh, el mantenimiento de las membranas, lógicamente, es muy importante. Y el mantenimiento, por ejemplo, es muy importante que sean efectivas limpiezas, que siempre se llevan a cabo bien las limpiezas de los equipos. Como hemos visto antes, son productos alcalinos o productos ácidos para limpiar, pero tienen que ser siempre bajo una prescripción, digamos, recomendada. Y hay fabricantes de productos químicos que son los adecuados, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con Diversey, por ejemplo, ¿vale? Está Diversey, está Ecolab, que son marcas muy grandes a nivel multinacional, que son o que diseñan este tipo de productos químicos para limpiar las membranas, que son con los que contamos y trabajan muy bien, ¿no? Hay otros fabricantes, pero los productos para limpiar las membranas son productos un poco específicos. No obstante, es lo que decía antes, dura mucho más la membrana, no es como antes, ¿no? Eh, el coste de cada membrana depende un poco de la aplicación, ¿no? Pero bueno, una membrana puede estar entre 500 y 700 euros, más o menos, ¿vale? Para tener una idea. Me preguntan que si se puede aplicar a una microempresa muy pequeña. Claro, yo no sé
a que llamamos muy pequeña, ¿no? Nosotros tenemos un cliente aquí, por ejemplo, el cliente más pequeñito que tenemos está en Extremadura, tiene un equipo de ósmosis inversa, este caso es de 1000 litros hora, es una planta muy pequeñita, ¿vale? De 1000 litros hora, tiene 2 membranas nada más y es un equipo muy pequeñito, ¿vale? Entonces, digamos que 1000 litros hora es el equipo más pequeño. Estamos hablando para fábricas, en este caso en concreto, tienen 2500 litros de leche al día, o sea, muy poquito. De hecho, trabajan con el equipo cada 2 días. Lo que hacen es almacenan el suero, ¿vale? Y cada 2 días trabajan con el equipo. De esa forma optimizan también incluso los costes de limpieza, fabricación, etcétera, ¿vale? A ver, es lo que estamos hablando. Si, por ejemplo, es una fábrica de 500 litros o de 300 litros, que hay algunas fábricas muy caseras que tienen esa cantidad, estos equipos no tienen cabida, pero en fábricas ya por encima de 2500, 3000 litros, ya es una cosa a tener en cuenta, ¿vale? No sé si tenéis más preguntas. Sí, esta es la que comentaba ahora, a Elsa, ¿vale? Me preguntan, aquí en Perú hay empresas pequeñas. Sí, es lo que decía. Antes de dar un precio, es importante saber un poco las características del equipo. Hay equipos, el equipo más pequeñito que tenemos es de 1000 litros hora, por ejemplo, ¿vale? Hay equipos de 1000 litros hora, 2000 litros hora, 5000 litros hora, en función de un poco de las características de la aplicación, ¿no? Eh, Habría que mirarlo con detalle, ¿vale? No, y luego sí que es cierto que depende un poco del tipo de suero, etcétera. Eh, pero bueno, son equipos que no son muy caros, ¿vale? No estamos hablando de inversiones muy caras, ¿vale? Sí, preguntan que entre las osmosis inversa y la ultrafiltración, ¿cuál de los dos métodos es el más recomendable? Bien, depende un poco para qué, ¿vale? Ya lo veremos también con detalle en el curso. La ultrafiltración y la osmosis inversa son tratamientos con membranas. ¿Qué ocurre? Que en el caso de la ultrafiltración, la membrana es más grande. En vez de trabajar con membranas que hemos visto que trabajas con 10 a la menos 10 metros, es decir, con Armstrong, que son muy pequeñitas, ¿vale? En el caso de la ultrafiltración, el poro, el agujerito, es más grande que la osmosis inversa. Estamos hablando de membranas que tienen una, un poro de membrana de 10 a la menos 7. Es decir, es casi 1000 veces más grande que en el caso de la osmosis inversa. Con lo cual, ya no vamos a dejar solo pasar agua, como decíamos antes, ¿vale? Sino que vamos a dejar pasar lactosa, sales, etcétera. Y vamos a concentrar los macronutrientes, es decir, principalmente vamos a concentrar proteína y grasa. Entonces, es especialmente útil la ultrafiltración cuando queremos concentrar, por ejemplo, proteína y grasa. Para hacer, por ejemplo, quesos frescos, que ahora están muy de moda estos quesos que vienen en tarrina, por ejemplo. Para hacer, por ejemplo, bebidas ricas en proteína, ¿vale? Que luego, por ejemplo, se venden muy caras y se utilizan para deportistas. Pero vamos a tener un problema, y es que con la ultrafiltración, ¿vale? El permeado, es decir, el agua que le quitamos al suero no solo va a ser agua, sino que va a ser agua con lactosa. Y la lactosa contamina prácticamente como el suero, ¿vale? Por lo tanto, luego o bien concentramos con osmosis inversa o bien hay que hacer algo con ese fluente, ¿vale? Eso es importante saberlo también. Te lo veremos todo con detalle también en el curso, ¿vale? Bien, a ver, estamos hablando de helados de crema. En el caso de helados de crema no tenemos el suero como tal, ¿no? En las fábricas de helados, a ver, el principal problema que tenemos en las queserías es el suero como tal, ¿vale? Por ejemplo, en las fábricas de mantequilla tenemos la mazada. La mazada es un subproducto de fabricación de la mantequilla también, ¿vale? Que es un tipo de suero que es la mazada, por ejemplo, que tiene una tipología característica. No obstante, la mazada se utiliza también para muchas cosas, para nutrición animal, etcétera. En el caso, por ejemplo, de las fábricas de helados, no tenemos el suero, ¿no? El principal problema que tenemos es el suero, en el caso de las fábricas de queso, ¿vale? Y ese suero hay que tratarlo como tal, ¿vale? Además de los tratamientos estándares, o sea, por ejemplo, aquí en Europa no se puede abrir una empresa lechera si no tenemos una planta de tratamiento de aguas. Eh, Hay algunas muy pequeñas o muy antiguas que no tienen planta de tratamiento de aguas, pero sí que es cierto que hoy en día es inviable abrir una planta lechera fábrica, o sea, sin planta de tratamiento de aguas. Cuando menos, si tenemos algo de suelo, hay que gestionarlo, el suelo. De hecho, por ejemplo,
que serían muy pequeñitas, de 500, 1000 litros, lo que hacen es juntarse varios queseros, ¿vale? Y con varios queseros se pone un equipo de esto de osmosis inversa. De hecho, aquí en Extremadura hay queserías pequeñas, queserías de 500, 1000 litros, por ejemplo, ¿vale? Que se han juntado y nos han comprado un equipo de osmosis inversa para concentrar ese suero, ¿vale? De esa forma, el suero luego lo llevan a una torre de secado, como hemos visto antes, ¿vale? Y sacan algo de dinero. Lógicamente, los queseros les gusta mucho el dinero, pero su potencial, su negocio es vender el queso, no vender el suero, ¿vale? Entonces, si de esta forma por lo menos el suero no les cuesta dinero, les cuesta muy poco, pues es algo importante, ¿vale? Estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Esperemos que estéis bien y que tengáis buen fin de semana.